Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, lo vamos a hacer como cada martes con nuestra sexy psicoanalista de cabecera, aunque Laura, tengo que decir que hoy vienes de riguroso negro. ¿Pasa algo? Pasa que vengo elegante, porque mira qué ambiente tenemos aquí, que estamos a las fechas prenavideñas, que ya hay un montón de cenas, de almuerzos, de celebraciones, porque hay que celebrar la vida también, ¿no? Es que últimamente, como me tienes acostumbrada a colores, a flores y tal, he dicho, viene muy guapa, pero viene muy negra ella. Porque vengo elegante. El negro también es elegancia. De hecho, es que ya estamos con las... Le estaba yo diciendo a Laura antes, digo, el año que viene, en la Feria de Málaga ya empezamos con las cenas de Navidad. Porque ya han empezado... Un poco exagerado, ¿no? Un poco exagerado. Bueno, a ver, cada vez se van exagerando más las cosas. En agosto ya tenemos los turrones en los supermercados. Pero, impensable antes. Claro, cada cosa a su tiempo, ¿no? Que también hay que poner un límite en algunas cosas, ¿no? Pues te digo yo que el año que viene en la feria alguno ya está cenando de Navidad. Es como una impaciencia, ¿no? Como que quieres deshacerte rápido de lo que estás haciendo, del tiempo en el que estás. Y también hay que disfrutar del presente. Es como si uno se compra un billete para hacer un viaje y está nada más pensando en el final y no disfrutar del camino. Hay que disfrutar del camino también. Totalmente, estoy de acuerdo contigo, Laura, porque además las cosas bonitas son las que pasan en el momento y eres consciente. Claro, si son malas, pues no seas muy consciente, pero si son bonitas, sí. Si son malas, se pasan más rápido. No, bueno, más rápido dicho, pero a veces más rápido o más lento, depende. Pero esas luego intentamos olvidarlas. Lo que no vamos a intentar olvidar es el cuidado de los menores. Y es que Laura nos trae un tema muy interesante, porque últimamente está viendo en su trabajo, pues es que no sé cómo decirlo, Laura, sí, muchos conflictos le podríamos llamar en esas parejas que de toda la vida ha existido o han sido los hijos moneda de cambio, o en la mayoría de los casos. Y últimamente tú lo estás viendo más acentuado. Bueno, es que una parte de mi trabajo también, tú sabes que yo trabajo en la consulta, soy psicóloga, psicoanalista y también hago informes periciales, sobre todo de guardia y custodia. Y me parecía interesante traer este tema para que un poco pensemos, ¿no?, y nos demos cuenta de la importancia de cuidar de nuestros menores. Hace poco también ha sido el Día Internacional de la Infancia y un punto clave muy importante es que hay que velar por sus intereses. De hecho, cuando se pide... cuando se separan las parejas, ¿no?, y hay hijos, hay una demanda de separación, ahí se intenta establecer un convenio regulador y siempre va a participar en la Fiscalía de Menores. ¿Por qué? Porque van a preservar que ese acuerdo sea legal y que también por lo menos que se preserve ese derecho de los niños y se vele por ellos, ¿no? Que eso es lo principal para una separación, que sea lo más adecuado para los menores. Laura, en ese informe pericial en el que tú participas como psicóloga, psicoanalista y profesional, ¿tienes que pasar mucho tiempo con las familias en la casa? Es que no sé, yo me imagino esta película y tú luego me cuentas la realidad, ¿vale? Yo me imagino que tú vayas a su casa, quedes con ellos, ¿no?, y veas cómo está el ambiente familiar. Entonces, claro, si yo me imagino eso, me imagino que también, dependiendo de cuál de los dos cónyuges sea el más conflictivo, te vea como una figura, aquí viene esta, ¿no? Claro. Te voy a explicar un poco de tu percepción. Desde mi película, ¿no? Te voy a explicar un poco también para que entendamos este proceso, ¿no? Este proceso consiste en que, claro, cuando hay un contencioso, es decir, cuando no se ha llegado a un acuerdo en las medidas para los menores, ¿no?, ahí se va estableciendo, el juez puede solicitar, o bien alguna de las partes, puede solicitar un informe pericial. Un informe pericial tiene que ser un perito, yo tengo un máster en psicología jurídica, es un informe con un lenguaje particular, ¿no?, y también con una serie de pruebas, de test de evaluación, también de entrevistas que se van a realizar a cada una de las partes, a la familia y también a los menores. ¿Por qué? Porque el juez establece la ley, pero luego necesita de ese instrumento que es esa psicología de la conducta, ¿no?, esa visión también de cómo realmente es ese conflicto familiar. Si han llegado hasta ahí es porque hay un conflicto, porque tienen que ordenar, no hay una ley que les ordene, que les regularice esa situación conflictiva que hay. Entonces, ¿cuál es nuestra misión en la peritación judicial? Sobre todo eso, lo principal es establecer lo que es mejor para los menores y estudiar en cada caso, pues, por ejemplo, cuáles son las habilidades parentales, si es una persona responsable, con un cuidado afectivo adecuado, si esa persona también, su salud mental es la adecuada, qué características, qué rasgos personales favorecen o desfavorecen la generación de ese vínculo, cómo están esos vínculos antes y en el presente que se está realizando ese informe pericial. Entonces van a haber una serie de factores que van a ayudar a que el juez pueda tener una visión más amplia
y le pueda facilitar establecer unas medidas más adecuadas para los menores. Que luego, claro, como tú bien dices, ¿no? Que claro, la persona puede mentir, ¿no? Pero claro, nosotros detectamos a través también de esos test psicométricos, de las entrevistas, ¿no? Y también desde mi visión, también mis estudios con el psicoanálisis, ¿no? Que tú sabes que tengo una visión también más amplia de la realidad psíquica, ¿no? Ahí detectamos, es fácil detectar, ¿no? Ciertos aspectos que se correlacionan con lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí hacemos esa visión y ayudamos a los jueces a que ellos puedan determinar pues unas medidas adecuadas. No, pero yo no me refiero a que mientan porque llegas tú y claro, saben que tienen que hablar con una psicoanalista, una psicóloga que les va a evaluar. Sí. No, yo me refiero a que seas la persona más odiada en su vida en ese momento. Claro. O sea, que te vean y digan, ¿dónde va esta? Claro, depende, ¿no? Porque también hay familias que te agradecen el hecho de que hay una situación conflictiva. Ellos quieren que se demuestre esa verdad que está aconteciendo en esa situación, ¿no? ¿Y se da más ese caso que el de que te odien? Bueno, es que, mira, cuando uno está en un sitio es como la figura del jefe, la figura del profesor. Te pueden amar y te pueden odiar. Uno tiene que aceptar que, claro, que eso va a suceder así, porque va a haber una de las partes que a veces no va a estar de acuerdo. Pero claro, tenemos que lidiar con eso. Tú tienes un puesto de responsabilidad, no es hacia mí, sino es hacia la función que ocupas. Y eso es importante, ¿no? De reseñarlo, ¿no? Porque si no, uno se siente afectado. A tono personal, sino que es a tono profesional. Si no, es la función que uno ocupa. Si uno se siente afectado por esas cuestiones, pues uno se tiene que revisar eso, ¿no? Porque la función que uno ocupa siempre va a producir esa ambivalencia. Porque va a haber cosas que a lo mejor van a leer o se va a interpretar que a lo mejor no le van a gustar, pero esa es la realidad, ¿no? ¿Y cómo es el proceso? Porque claro, yo decía, pero y luego lo he pensado y digo, no, será en un punto de encuentro, ¿no? Ajá. Que sea una sala habilitada a lo mejor de los juzgados o de algún sitio, o vas a las casas. Es que depende. O sea, pueden darse ambos casos. Bueno, en un punto de encuentro normalmente no se va. Se cita a las personas en la consulta, ¿no? Vale. Y ahí pues se hacen una serie de entrevistas, también a veces se le tranquiliza, ¿no? Se le explica un poco el proceso, que es un proceso también sobre todo hacia los menores, que es una cosa lúdica, que no es un interrogatorio ni nada aversivo, sino más bien al contrario, ¿no? Que es un proceso donde se van a poder ir escuchando ambas partes, donde se van a ir estableciendo esos test psicométricos, donde vamos a tomar de ello una evaluación científica a través de las entrevistas, se va a poder ir realizando ese informe y son una serie de encuentros donde la persona pues va realizándole las entrevistas y donde se van realizando esa serie de test y a veces sí que es cierto que puede haber desplazamientos al domicilio para un poco determinar el tipo de ambiente, si es una situación adecuada, ¿no? Cada caso va a ser diferente, ¿no? Y se va a determinar según lo que vaya siendo necesario, ¿no? Claro, es que yo tengo esa imagen, ¿no? La de las películas de aquí llega Asuntos Sociales y de repente se quedan todos ahí. ¿Qué pasa? Claro, para Asuntos Sociales es diferente. Esto es una cosa puntual. De las películas, sí, esto es una cosa puntual que tú ayudas, ¿no? A que ese proceso sea lo mejor posible, que haya una mirada digamos, más científica de esa situación de conflicto, ¿no? Una mirada que dé cuenta de lo que verdaderamente está pasando en esa conflictualidad, ¿no? Que hay entre las familias, ¿no? ¿Te has encontrado con historias muy duras o son todas así como en plan lo normal dentro de este tipo de situaciones? Bueno, cuando se llega a ese nivel son situaciones difíciles, ¿no? Donde también lo que más comúnmente se viene dando son situaciones en las que digamos que hay una dificultad de establecer unas medidas porque o bien hay una sobredeterminación económica donde muchas veces se pide a lo mejor custodia compartida o no se establece un acuerdo adecuado porque hay a lo mejor un piso de por medio y hay una situación en la que uno de los cónyuges se quiere quedar y bueno, y hay situaciones ahí conflictivas con respecto también a lo económico. Entonces una custodia compartida le permite a una de las partes pues no pasar una manutención compensatoria. Entonces hay una serie de medidas que puede estar sobredeterminada por lo económico. Otro también que me parece un punto súper importante es la incapacidad de resolver el duelo, porque muchas veces
los niños, como bien hemos hablado fuera de cámara, se utilizan como moneda de cambio los menores, ¿no? En los que a través de los hijos es como uno expresa y manifiesta la hostilidad hacia el otro, es como una manera de hacerle daño a la otra persona, y ahí vemos que un punto muy importante de inflexión es esa incapacidad de resolver el duelo, porque ahí se pueden ejercer ese tipo de acciones en las que, como no puedes resolver esa situación y tú te sientes víctima y te sientes con ese daño, esa incapacidad de separarte, los utilizas para hacerle daño, para dejar una herida en esa otra persona, ¿no? Cuando al final realmente los que son más afectados son los niños, y hay que tener mucho cuidado, porque los niños son esponjas y claro, eso de hablar mal de la otra persona le va a generar en ellos digamos, un conflicto de lealtad, ¿no? En la que no hay que restar, sino que aprender a sumar, ¿no? Que más allá de que vosotros os separéis, vais a ser los padres de por vida, ¿no? Entonces, el padre o la madre va a ser importante que se establezca un acuerdo. Entonces, claro, esos niveles de conflicto hablan de que hay una situación de fondo que hay que trabajar, y que yo muchas veces incluso aconsejo en los informes acudir a una ayuda psicológica para poder resolver ese duelo, que en uno de los recientes informes ha sido una medida incluso que han puesto para poder preservar ese convenio que habían acordado, ¿no? Es importante trabajar esa parte, ¿no? Dices, y todos lo sabemos, ¿no?, que muchas veces se utilizan a los hijos para hacerle daño a la otra persona. Y yo me pregunto, ¿en qué cabeza? Claro, yo ya imagino que sean cabezas enfermas o que tengan trastornos, etcétera. ¿En qué cabeza tus hijos, que son tanto tuyos como de la otra persona, al 50% iguales, compartes genética con ellos, ¿en qué momento se te ocurre hacerle daño a esas personas para hacerle daño a la otra? Claro, ves, pero no es solo cuestión de genética, sino que ahí se ponen en juego esa ambivalencia, ¿no? Como decíamos, hay vínculos de apego que no están bien desarrollados, esa persona tiene un comportamiento, digamos, dañino, ¿no? Que habla de que hay una imposibilidad y no hay responsabilidad en esa persona. Una cosa es tener hijos, y otra es ser padre o ser madre, ¿no? Porque eso conlleva tener una responsabilidad, más allá de las dificultades o de las inconveniencias que tengamos con la otra persona, preservar que los niños son principales, no meterlos en ningún conflicto. Yo he visto a personas que incluso al colocarse en el papel de víctima es como si lo hubieran absorbido, y lo ves en las frases que dicen los niños, ¿no? En esa identificación que tienen con la figura paterna o materna, donde ahí es como si se hubieran pegotoneado con esa figura y no dejan pasar otra información y se ponen de parte o en contra de la otra persona. Entonces es muy importante dejarlos a un lado, y que los niños son muy sensibles, que hay que tener cuidado con eso, porque eso va a ejercer una huella importante en los menores. Entonces es importante separarlos fuera de ese proceso, porque eso va a ejercer en ellos un conflicto grande que incluso puede reflejarse en cuestiones de salud, ¿no? Porque los niños necesitan digamos, preservar un espacio donde haya una seguridad, y pueden generar incluso mecanismos de rechazo, ansiedad, cuadros incluso depresivos en niños pequeños, y cuadros en los que no pueden reaccionar de una manera adecuada y tienen una dificultad por gestionar toda esa información que les desborda. Y me parece que lo más importante también es cuidar, que el adulto cuide de su salud mental, y de que muchas veces se transmiten mensajes contradictorios, ¿no? Se dice una cosa, pero luego uno transmite inconscientemente otra. Es decir, le estás diciendo que vaya a ver a su padre, pero luego tienes conductas en las que hay un rechazo, en las que manifiestas tu hostilidad de otra manera, ¿no? Y los niños muchas veces, cuando en determinadas edades, cuando son más pequeñitos, digamos que se toman más el ejemplo, ¿no? O toman más por imitación, más que la información que le podamos transmitir, ¿no? Entonces es importante que no haya esa distonía, ¿no?, entre lo que decimos y lo que hacemos, o el estado en el que nos encontremos, ¿no? Es como si tú escucharas una música, tuvieras una letra rápida y luego la música fuera diferente, ¿no? Entonces es como una disarmonía ahí, ¿no? Estamos hablando de cómo les afecta ahora en la infancia, pero si nos vamos al futuro y vemos a esos niños que han sufrido manipulación por parte de uno de los padres, o por los dos, porque seguro que se quedan, que no solo es uno el que manipula, entiendo yo, vaya, yo aquí con mis cosas. ¿Cómo afecta en la edad adulta a alguien que ha pasado por esa situación?
Bueno, digamos que solo ¿Se lo repiten sabremos, los patrones? solo lo sabremos después, ¿no? Depende porque... O sea, que no afecta a todos por igual. No, por eso que es importante reseñar, igual que no hay un modelo único de lo que es más conveniente y lo que es ideal, va a depender de cómo esa persona, pues bueno, interprete esa situación. Claro, también cómo lo gestione uno mismo, por la personalidad que tiene, ¿no? Claro, cómo lo gestione y también de que otras figuras también uno se apoye, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces se puede generar una desconfianza, porque supuestamente las personas que te protegen y te cuidan, establecer un apego seguro es importante porque te va a ayudar, digamos, a tener esos pilares básicos adecuados, ¿no? En los que uno luego puede llegar al mundo con un pilar básico en el que hay una confianza. Es de vital importancia esa confianza para crecer. Si uno desconfía, si el otro habla mal del otro, ahí vas a establecer un conflicto en el niño, ¿no? Porque los quiere, pero a la vez da cuenta de que algo pasa y que lo pones en medio de una situación, es como si estuviera en una batalla campal y que encima te hacen partícipe de ella, ¿no? No te apartan y te ayudan a que hablar, a que no reprimas tú lo que te pasa, sino que hay otro tipo de ayuda que lo puedes ayudar a gestionarlo, pero claro, si se establece en esa trinchera y encima no hay tampoco figuras alrededor que puedan apoyarlo para que pueda generar esa confianza en los padres, pues claro, si tus figuras primeras son las más importantes y las que generan más conflictos, pues puede haber un conflicto posteriormente, pero ya digo, depende de cómo luego se vaya solucionando, de cómo esa persona pueda gestionarlo, pero los niños, digamos, que tienen muy poca capacidad de gestión, van a tener la que tienen los padres. Por eso es tan importante que los padres se cuiden, ¿no? Y cuiden esos aspectos, porque la primera base es la gestión que tienen los padres. Después ya, pues bueno, muchas veces se necesita de ayuda psicológica para resolver ese conflicto en el que se ha quedado los menores y que continúa, ¿no? Porque claro, así a voz de pronto a mí me venía que a lo mejor la figura de los abuelos podía ayudar a los niños a tener una infancia más sana, ya llegando a hablar de un conflicto entre los padres, quiero decir. Claro, ahí es interesante porque ahí tenemos que abordar que es importante que haya una función padre y una función madre, ¿no? Que no quiere decir que los padres tengan esas funciones, ¿no? Muchas veces vemos que son los abuelos. No son responsables, ¿no? O no tienen en cuenta que lo más importante son los menores. Entonces, que haya una figura de referencia que haga de función madre y función padre es lo más importante, ¿no? Porque le va a dar ese asentamiento. Digamos que la familia es la primera célula de la sociedad, ¿no? Donde ahí se van a establecer los límites, la ley, donde se van a interiorizar todas esas posiciones. Y eso es lo más importante, ¿no? Independientemente de la figura de quien venga, ¿no? Con que se tenga eso claro y se transmita de manera adecuada, bueno, ya ahí está ese germen en ese niño, esa niña, ¿no? Pues Laura, muchas gracias por aclararnos un poquito más esto, por la labor que desarrollas de cuidadora también de la salud mental de los niños en situaciones de conflictos como es una separación o un divorcio, y nos vemos la semana que viene. Claro que sí. Antes recordar a la gente dónde se puede poner en contacto contigo, porque entiendo que estos informes te los pidan desde el juzgado, sí, pero también te los puede pedir una de las partes. Sí, también lo pueden pedir una de las partes. De hecho, muchas veces es vital en el sentido de que aporta muchísima información y es de gran ayuda. Y bueno, pueden ponerse en contacto conmigo en el teléfono 610 86 53 55 o visitando mi página web www.lauralopegarcia.com. Pues Laura, con su elegancia que viene hoy de negro, Muchas nos gracias, vemos querida. en 7 días, pero recuerden que en 6 la pueden ver en Palabras para Vivir a las 10:30 de la noche, después justo de nuestro magazine. Así que Laura, que tengas muy buena semana. Igualmente.